esta parte de la exposición mía, la conversatorio mío, es cómo nace un paradigma. Todo el mundo sabe lo que es un paradigma, ¿verdad? Un grupo de científicos colocó 5 monos, o 5 micos, en una jaula en cuyo centro colocaron una escalera y sobre ella un montón de bananas. Dice que cada un mono subía la escalera para agarrar las bananas. Los científicos lanzaban un chorro de agua a los otros 4 que quedaban en el suelo. Y los otros 4 lo que agarraban y hacían era que cuando un mono iba a subir, un mico iba a subir la escalera, le pegaban al que iba a subir para que no los mojaran con agua fría, ¿no? Entonces, ningún mono intentó subir la escalera porque ya sabía que si subía, todos los otros le iban a pegar. Entonces, los científicos sustituyeron a uno de los micos, ¿verdad? Y lo metieron de nuevo, se fijan que es diferente. Y cuando evidentemente vio las bananas, lo primero que fue hacer, voy a comerme las bananas, y los otros 4 le pegaron. Así le pasó, ese más nunca volvió a subir. Entonces los científicos empezaron a cambiar, hasta que llegaron, cambiaron el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y todos los originalmente los mojaban, ya ninguno estaba, todos eran 5 micos nuevos. Pero cada vez que uno trataba de subir, los otros 4 le pegaban, a pesar que ninguno había sido mojado. Entonces, si fuera posible preguntar a alguno de ellos por qué le pegaban a quien intentaba subir la escalera, con la certeza respondería: yo no sé, las cosas siempre se han hecho así aquí. Eso les suena conocido, ¿verdad? Entonces dice que no pierdas la oportunidad de pasar esta historia a tus amigos, para que de una u otra manera se pregunten por qué seguimos golpeando y por qué estamos haciendo las cosas de una manera si tal vez podemos hacerlas de otra mejor manera. Solo hay 2 cosas infinitas en el mundo: el universo y la estupidez humana, decía Albert Einstein. Entonces el tema que hoy vamos a tratar es liderazgo, ¿verdad? Dice la Real Academia de la Lengua que liderazgo significa liderato o situación de superioridad en que se halla una empresa, un producto o un sector económico dentro de su ámbito. ¿Qué es liderato? La condición de líder y el ejercicio de las actividades de un líder. Entonces, ¿qué es un líder? Yo aprendí, si no sabía, que la palabra líder en español viene de leader en inglés, eso lo aprendí ahora. Dice la persona a la que un grupo sigue reconociéndola como jefe u orientadora. Es una persona de equipo que va a la cabeza de una competición deportiva y, construido en una posición, indica lo que designado va en cabeza entre los de su clase. Esto que está aquí está sacado textualmente de lo que dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. ¿Alguien sabe quién fue el ganador del Premio Nobel de Paz en el año 2000? Usted cállese porque ya tú sabes. ¿Quién fue Miss Universo en el 2004? ¿Quién ganó la Copa del Mundo en el 86? ¿86? ¿Quién ganó la Fórmula 1 en el 97? ¿Quién era el presidente de Colombia en 1910? Nadie sabe. No estaba ni corriendo todavía. Pero lo raro es que todas esas personas que estaban en todos los medios de comunicación constantemente. Y todo el mundo hablaba de ellos. Y el 2004 no fue hace mucho, el 2000 a lo mejor, ¿no? Pero ahora quiero que alguien se acuerda cuál es el nombre de quien fuera su maestra en primer grado. Anita. Claro, Sí, pero si nunca estuvo en ningún medio de comunicación, ni era la persona más popular del mundo. Qué raro, ¿verdad? ¿Ustedes me pueden nombrar 10 ejemplos de líderes? Gandhi. Gandhi 1. Ejemplos de líderes mundial. Jesus Christ. Juan 2. Juan Pablo II. ¿Quién más? Vamos a poner Mohandas Gandhi, el Mahatma Gandhi, y lo hablaron de él, ¿verdad? Martin Luther King, ¿te crees que fue un líder? Ah. Juan Pablo II lo mencionó Lina hace un momentito. Jesucristo, ciertamente el líder más grande que ha habido en la historia. El Dalai Lama es un líder. La gente lo sigue y ni siquiera lo conoce. Adolfo Hitler era un líder. Sí, ¿verdad? Más moderno, ¿no?
Fidel Castro, líder. Shaka Zulu, la mayoría de la gente no lo conoce. ¿Saben quién fue Shaka Zulu? ¿No se acuerdan la miniserie? Sí. De Shaka Zulu. Shaka Zulu fue el gran líder africano. Pero yo pensé que eso era ficción. No. Yo estuve en la aldea de él y comí ahí donde se sentaban ellos y todo. Shaka Zulu era el cuarto hijo del rey de la tribu Zulu en África. La tribu Zulu era dominante en gran parte del sur de África. Y él se hizo, cuando su papá estaba en lecho de muerte, en ese área tú puedes tener tantas mujeres como vacas tengas, siempre y cuando las mantengas a todas, y cada una tiene que tener su propia casa, todas en la misma aldea, y no puedes repetir 2 noches con una misma, o tienes que alternar las noches de cada una. Entonces los reyes tienen 3, 4, 5, dependiendo de la cantidad de vacas y de las casas que puedes mantener. Él era el cuarto hijo, por consiguiente él no era el heredero. Sin embargo, su papá, en lecho de muerte, lo declara heredero de la tribu Zulu, pasándose por atrás a los 3 primeros. Eso desata una guerra interna entre las tribus que fue devastadora, y los ingleses vinieron a conquistarlos, y él es el último, el que se enfrenta a los ingleses. Inventa una lanza cortita, que en vez de tirarla y la perdían, era una lanza que era lo suficientemente larga para herir a alguien o matar a alguien de lejos o de cerca, pero no perdía su lanza. Entonces a los ingleses le costó mucho más a él que conquistarlo a él. Pero bueno, algún día verán la miniserie, que es una de las miniseries más grandes que se han hecho. Venezolano de nacimiento, gran líder de todo el norte de América del Sur. Simón Bolívar era un líder, ¿verdad? Y más moderno, y de Colombia, Álvaro Uribe Vélez es un líder, ¿verdad? Tienen ejemplos de líderes, 10 líderes allí. Ustedes no me van a decir que, por ejemplo, Adolfo Hitler lo podemos comparar con Jesucristo, ni podemos comparar a Simón Bolívar con Gandhi, ni a Martin Luther King con Uribe Vélez. ¿Okay? Pero todos, dentro de su área, de su región, son considerados líderes. ¿Qué hace que una persona sea considerada un líder? Sí, hemos visto que Hitler es considerado igual que Simón Bolívar e igual que Fidel Castro. La persona tiene que ser motivadora. Si la persona es aburrida, nadie lo va a seguir. Porque, no hombre, que me voy a ir yo, ni siquiera va a parrandear. ¿Okay? O sea, si hay un tipo que es aburrido, nadie va a salir a parrandear con él. El tipo tiene que ser buen hablador. O sea, tiene que saber hablar. Tiene que tener poder de convencimiento. Saber hablar y tener poder de convencimiento. Hay gente que habla y habla y habla y habla y no te va a convencer. Por más de lo que tú le quieras decir, jamás te va a convencer. O sea que la persona también tiene que tener poder de convencimiento. Tiene que ser una persona instruida, una persona leída, una persona que conozca. Para que sea motivador, buen hablador y que tenga poder de convencimiento. Si la persona va a hablar a mí de política y no tiene la más remota idea quiénes son los vecinos de Colombia, y me va a hablar de política colombiana, yo no le voy a prestar atención porque el tipo no sabe lo que le estoy hablando. La persona tiene que saber para dónde quiere ir y cómo llegar a esa meta. O sea, él tiene que establecer su meta y tiene que saber cómo yo voy a llegar a esa meta. Y los voy a convencer a ustedes de que queremos llegar allá. Conoce al grupo que pretende liberar. O ustedes me van a decir a mí que Hitler no sabía que él podía despertarle la vena esa del nacionalismo a los alemanes para poder que lo siguieran e ir a arrasar por toda Europa. Tiene que ser honesto y tiene que ser humilde. El líder verdadero es humilde y es honesto. ¿Por qué? Porque si yo encuentro a un líder, a una persona a la cual yo estoy siguiendo, que me está diciendo mentira, más nunca lo voy a seguir. Y por último, a mi juicio, la persona tiene que tener corazón. Eso son, a mi juicio, las cualidades que se requieren de un líder, o para que una persona sea seguida por otro. Un líder fija objetivos, era lo que yo les hablaba ahora hace un ratito. Tenemos que tener una meta. El objetivo es algo que quieres lograr y tendrás que esforzarte para lograr alcanzarlo. A mí me digo esforzarte porque si yo me pongo una meta y mi meta es salir por la puerta y dejar a todo el mundo abandonado, eso es muy fácil hacerlo. Dar la espalda en un momento de crisis, eso es muy fácil hacerlo. Pero si yo digo, yo voy a torear y esta tarde me voy a ir